Partimos. Buenos días a todas y todos. Agradecemos la presencia en esta charla informativa respecto al bono clase media que se dio durante este año y que algunos funcionarios y funcionarios públicos solicitaron este bono, y hoy día hay una orientación respecto a cómo se debe devolver el bono, ¿cierto?, para evitar futuras sanciones por parte de la institución en donde uno trabaja. Nos acompaña el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios de Servicios Impuestos de Servicios de Impuestos Internos de Chile, el señor Marcos González, quien amablemente nos va a aclarar algunas dudas y nos va a contar cómo se dio esto, cómo llegamos los funcionarios y funcionarios públicos a estar ahora enfrente a una situación tan complicada y la verdad que inentendible para muchas y muchos. Muchas gracias, Marcos, por acompañarnos. Gracias a ustedes, Sandra, Paulina y a toda la Projunji por esta invitación, donde hemos estado nosotros tratando de dar un poquito de claridad en este momento y en este proyecto tan extraño que nos tiene a todos los funcionarios de impuestos internos con mucha vergüenza. Nosotros tenemos una tradición de tratar de colaborar con el país en la recaudación, en un montón de cosas, y primera vez que vemos un uso tan desvergonzado de nuestra institución en fines que no nos corresponden. La entrega de un bono, por muy respetable y necesario que sea, no le corresponde a la administración tributaria. Nosotros estamos para recaudar, es otra la función. Entonces, cuando esto ocurre, nosotros quedamos muy molestos, no conocíamos el contenido de la ley, y una vez que aparece esto ya aprobado en la prensa, conocimos los detalles, e inmediatamente nosotros levantamos las alertas. Por un lado, por el que nos pidieran pegas que no nos corresponden, pero por otro lado, por los vacíos que tenía la ley y por los problemas de implementación. Fíjense que a nosotros nos pidieron en una semana implementar este bono. Nosotros tenemos equipos impresionantes, hay unos informáticos muy respetables, levantaron esta plataforma, pero el nivel de información que se requería al servicio no la tenía. Fíjense que la ley establece de que la ley en general, importante que ustedes la conozcan, pero es muy mala, es una muy mala ley, pero establece de que hay dos grandes cosas. Hay un aporte único, un subsidio para toda la clase media, que es estas 500 lucas, con algunas condiciones en particular. Pero aparte de eso había un préstamo. Bueno, las condiciones que se ponen eran súper simples. Personas naturales, no empresas, personas naturales, no distingue entre trabajadores públicos ni privados, que en el año 2019 hayan tenido ingresos entre 400.000 pesos y 2 millones de pesos promedio durante el año. Ese era el universo de personas potenciales, y le pone la segunda condición que estén cesantes o que sus ingresos se hayan visto reducidos de un 30% más. La renta es el concepto que utiliza. Pero, pero esas son las condiciones. Cuando uno mira la ley, nunca estuvieron fuera los funcionarios públicos. Pero se dio en un contexto también. Recuerden que el gobierno estaba tratando de parar la tramitación del 10% del retiro de la AFP, y ofreció esto como la gran solución a la alternativa del retiro del 10%. Se aprueba el 10% y tuvieron que de todas maneras emitir este beneficio, pero por la premura finalmente se ponen una serie de condiciones que no existen en la ley. Entonces el Servicio de Impuestos Internos implementa esta plataforma. Recuerden que el ministro textualmente decía: usted se tiene que meter en una página web, hacer un clic, aceptar, y le llega la plata. Eso era el beneficio. Entonces, bueno, cuando esto se implementa, fue un día sábado en la noche, a última hora se implementa, inmediatamente nosotros monitoreando nos dimos cuenta de que había mucha gente, estaba mal diseñado, había un campo muy chiquitito arriba de la pantalla que decía ingrese ahí su sueldo, y eso estaba en cero. Como nadie lo veía, uno ponía aceptar, y finalmente muchísima gente puso ingreso cero en el mes de julio. Y después, bueno, empezamos también a monitorear, y había gente que se le calculaba un ingreso
¿cómo se llama? Para el bono y otro para el préstamo. En fin, había tanto error, tanto problema, y había gente que incluso no le aparecían sus remuneraciones, sobre todo aquellos que presentaron licencias médicas. En fin, fuimos detectando muchos errores dentro del sistema, y que es algo que siempre ocurre cuando se implementan sistemas masivos. Se tienen que hacer pruebas y pruebas y pruebas, porque uno, en la medida que hace marchas blancas, se va dando cuenta de todos los vacíos que tienen los sistemas. Solo para conocimiento de ustedes, cualquier cambio que se hace en el formulario 22, que es el que se utilizan los contribuyentes para poder declarar sus impuestos, nos demoramos nosotros 6 meses en implementar, desde que se diseña, se hace una plataforma, se prueba, se ven errores, se cruzan información. Aquí tuvimos que implementar todo en una semana. Entonces, todos estos errores nosotros le pusimos nombre y apellido. Tienen dos grandes culpables. Primero, el ministro de Hacienda, por comprometer algo que no correspondía, y segundo, el director del Servicio de Impuestos Internos, por aceptar este encargo que nosotros como institución no éramos capaces de hacerlo. Bueno, se implementa esto, nuestros sistemas colapsaron. De hecho, si algunas de ustedes boletean, se hubieran dado cuenta en esas fechas que no era imposible boletear, porque se cayeron todos los sistemas del servicio. Bueno, y empieza así. Nosotros, como reclamamos tanto y visibilizamos tantos errores, el servicio comenzó a corregir esta información y empezó a tomar una serie de determinaciones. Y una de ellas es el tema de la cobranza de este bono, y cuando termina el proceso en el mes de agosto, si no me equivoco, ya hacen el anuncio, no, en octubre hacen el anuncio, de que 437.000 personas habrían obtenido fraudulentamente, porque así fue el concepto que utilizaron, este beneficio, falseando sus datos de ingreso. Y eso es... hola Margarita, ¿cómo estás? Y ese hecho nosotros ya nos terminó de indignar como funcionarios, porque lo único que tiene el Servicio de Impuestos Internos hoy día es una inconsistencia en sus datos. Los datos que uno le entregó a este sistema no cuadran con los datos que nosotros nos conseguimos por múltiples otras plataformas. Pero ahí, cuando uno empieza a revisar, hay que ir decantando. Hay que ir decantando esto. Lo primero es que la ley nunca dejó fuera a los funcionarios públicos. ¿Y qué fue lo que ocurrió en este momento? Cuando sale esta ley, obviamente se ven todos estos errores, y el gobierno inmediatamente empieza a apuntar a los funcionarios públicos como aprovechadores que estarían haciendo esto, otro, pero la ley no los excluyó. Si el gobierno no quería que los funcionarios públicos los solicitaran, los dejaba fuera, punto. Pero desde esta concepción de que personas de clase media que vean mermados sus ingresos, cabemos todos tenemos personas que tienen conocemos personas, colegas que tienen dos trabajos, o que dependen de las horas extraordinarias para poder mantener a sus familias, en un montón de otras cosas. La definición nos permitía ingresar, pero como estábamos en un momento político tan álgido, yo entiendo la decisión que toma ANEF, llamando a los funcionarios públicos a no solicitarlo, para no ser apuntados con el dedo y que se ocupara esto políticamente, pero técnicamente la ley nunca nos dejó fuera, nunca, absolutamente nunca. Y lo otro es que en el procedimiento de cálculo que utiliza esta ley, hace factible que mucha gente porque en primer lugar te comparan tus sueldos promedios del 2019 con el mes de julio, y la mayoría de los funcionarios públicos, la gran mayoría, en el mes de julio recibimos el sueldo pelado, no tenemos ningún bono, ninguna asignación. Y el 2019 te lo contemplan con todos los bonos y las asignaciones, incluso con el mes de diciembre, que corresponde al sueldo reajustado del mes de este año. Entonces, esa pura diferencia es como de un 20%. Pero si a eso tú le sumas que desde el 8 de abril ningún funcionario público a lo largo de Chile puede hacer horas extraordinarias producto del recorte que hizo el Ministerio de Hacienda, significa que mucha gente, trabajadores y trabajadoras públicas, cumplían con los requisitos. Pero si tú a eso le sumas a alguien que hacía clases en la universidad o en algún instituto, o tenía un trabajo por otro lado, o bien tenía un emprendimiento familiar, un negocio, algún tipo de cosas, que esos también son ingresos, también quedaba afuera. Entonces, cuando el gobierno hace este anuncio, a nosotros nos pareció irresponsable, de un uso político impresentable, y que tenía que ser denunciado. Y ahí, bueno, nos juntamos ambas asociaciones del Servicio de Impuestos Internos, AFICH, que es de fiscalizadores, y nosotros, que tenemos de todos los escalafones del servicio, y comenzamos a estudiar la ley en detalle, sacamos todo esto, y elaboramos una minuta que se la hicimos llegar al Contralor General de la República. Nos juntamos con él, también nos hemos juntado con el fiscal Laot, porque habían anunciado persecución por penas de cárcel.
Y ahí uno va decantando las cosas. Bueno, lo primero es que el Contralor, bueno, después de esta presentación, antes de ayer emite un pronunciamiento y que complementa ayer una presentación que hizo ante la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, que está visualizando esto, y ahí nosotros hemos trabajado mucho con Gael Yeomans para proponer que se haga una corrección de esto. Porque hacer una persecución de casi 500.000 de personas hoy día, en este contexto, que su único pecado fue pedir un bono, una asignación prometida por el gobierno, es un crimen. Es un crimen. Aun cuando algunas de ellas probablemente no estuvieran en este rango del 30%, porque todos nos ha tocado lidiar con algún familiar cercano que ha perdido la pega. O sea, hasta yo en términos personales me ha tocado ayudar a familiares directos que yo pensé que nunca iba a tener que ayudar, porque estamos viviendo una situación catastrófica a nivel planetario y en Chile también. Y si no hubiese sido por ese 10% que se retiró, probablemente el estallido social en Chile hubiese partido hace 2 meses atrás, porque la gente está pasando hambre, no sé, es impresionante la situación. Eso no quiere decir que nosotros estemos negando la posibilidad que haya gente que abiertamente haya mentido y no le correspondía este bono. Es posible, pero el tema es que cuando uno de cada 4 personas que pidieron el bono, casi 3, tiene este problema, está siendo observado, 1.600.000 personas lo pidieron y 400 y tantos mil que fueron observados, una de cada 4. Cuando tú tienes ese nivel de problema es que hay un problema en el sistema, no es un problema de la gente, no es que tengamos 437.000 ladrones y aprovechadores dentro del sistema público, entre trabajadores en realidad, ahí es donde está, y son 37.000 de los públicos. 31.000 de los públicos. Eso no guarda ninguna proporción. Bueno, entonces por eso hemos hecho todos los elementos y en concreto, en el fondo, ¿qué es lo que les quiero plantear ahí? Primero, los funcionarios y funcionarias públicas nunca estuvimos excluidos de esto. Segundo, la Contraloría lo que señala es que no se pueden hacer sumarios hasta que el proceso no termine. Y no basta con esta información que entregó el Servicio de Impuestos Internos genérica, sino que esto tiene que ser caso a caso, porque todos los funcionarios públicos tenemos escalas de sueldos distintos y bonos y asignaciones dependiendo de leyes. Entonces, el dictaminar que alguien de la Projunji, por ejemplo, tuvo una disminución de 30% o más de sus ingresos es distinta a la que se hace a alguien de impuestos internos, de la administración central o de los municipios o de las universidades, porque son todas escalas de sueldos distintas. Entonces, lo que dice el Contralor es que la información tiene que ir detallada caso a caso. O sea, le quita el piso a esto. Pero ayer también hace una presentación muy interesante que yo creo que todos ustedes debieran verla, donde ratifica todas las observaciones que hemos hecho en el Servicio de Impuestos Internos. Lo primero es que la ley es una muy mala ley, que tiene muchos vacíos. Segundo, es que el Servicio de Impuestos Internos en lo que está haciendo este procedimiento de cobranza no corresponde, porque las penas de cárcel y esta famosa declaración jurada aplican claramente para el, ¿cómo se llama?, el préstamo y no para la entrega del bono. Lo otro que el servicio debía haber hecho los cruces en forma previa a la entrega del bono y no posterior. Entonces, a nuestro juicio, toda la cobranza que está haciendo impuestos internos hoy día no corresponde. No corresponde. Entonces, estamos en un escenario absolutamente paradójico, porque la ley no faculta ni al Servicio de Impuestos Internos, ni a las respectivas instituciones, ni al gobierno a hacer lo que están haciendo. Abiertamente están actuando de una forma ilegal. Pero lo que está ocurriendo es un momento político donde están utilizando esto para apuntar con el dedo a las y los trabajadores del sector público y tratar de hacer una racia. Fíjense que cuando dijeron funcionarios públicos, dijeron en general, pero es de toda la administración del Estado y hay casi 2.000 carabineros metidos en esta situación y es la institución que tiene más personas, más personas observadas por parte de impuestos internos. ¿A ellos los van a destituir? ¿Los van a sumariar? O sea, vamos a echar a 37.000 personas del aparato público. O sea, no me cabe la menor duda que para este gobierno le encantaría poder hacerlo, porque ellos hablan de que tenemos grasa en el Estado, de que el Estado es ineficiente. Ustedes mismos lo están viendo con el proyecto de subvenciones porque quieren externalizarlo todo el sector privado. Nosotros no deberíamos existir. Pero bueno, eso es un tema ideológico por otra vía. Pero bueno, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿Dónde está la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario? Pero incluso hay otros elementos. Yo en mi calidad de ciudadano, yo tengo derecho a hacer peticiones
a la autoridad administrativa. Y es el Estado el que tiene la obligación de determinar si me corresponde o no me corresponde, no yo no tengo que estar probando. Entonces, esto está dándose vuelta por toda la... por, o sea, está dando vuelta toda la institucionalidad pública y creemos de que, bueno, esto va a tener que decantar. Y volviendo al tema concreto, el gobierno lo que señaló entonces es que todas estas personas que tenían estas observaciones tenían que devolver el bono hasta el 30 de noviembre, a no ser que tuvieran antecedentes distintos. Lo da vuelta el argumento. Entonces, lo primero es dejarles claro ahí es que de todos los que pidieron el bono, solo la preocupación está con aquellos que recibieron la carta que les solicita la devolución de este bono. Porque hay casi 100.000 personas, más de 90.000 personas del sistema público pidieron el bono, pero solo 37.000 han sido observadas. Entonces, aquella persona que pidió el bono y no recibió un correo del Servicio de Impuestos Internos solicitando la devolución, quédese tranquila o tranquilo, no tienen ningún problema. Porque lo que están haciendo es tratar de amedrentarnos para que la gente devuelva cuando le corresponde. Eso es lo que están haciendo. Entonces, si usted no recibió el correo, quédese tranquilo, no está fuera de cualquier tipo de cuestionamiento. Pero si lo recibió, tiene que ejercer su derecho. Tiene que ejercer su derecho. Entonces, lo que les solicitamos ahí es que se contacten con sus dirigentes y hagan dos caminos. Por un lado, vayan al Servicio de Impuestos Internos, o sea, al Servicio de Impuestos Internos virtualmente, porque tienen que meterse a la página, tienen que ingresar con su club root y clave tributaria, y en el sistema de peticiones administrativas incluir todos los antecedentes de sus ingresos. Recuerden que lo que nos pedían era el sueldo tributable de julio. Sueldo tributable, ¿quién sabe cuál es el sueldo tributable? Uno con suerte sabe cuál es el sueldo líquido y el bruto. ¿Puedes repetir a dónde? Uno ingresa lsi.cl, la página de impuestos internos, sí. Y ahí uno ingresa con su root y su clave tributaria y cuando uno está en su perfil se mete al sistema de peticiones administrativas. ¿Ya? Entonces ahí pone todos los antecedentes y acompaña la liquidación de sueldo, todo lo que permita graficar sus ingresos del mes de julio. Son todos sus ingresos. Recuerden que ese no es solo el sueldo. No es solo el sueldo. Si tenía el negocio, las boletas de honorario, todas esas cosas tienen que estar ahí contempladas. Bueno, uno lo hace por ahí. Pero también le sugerimos nosotros que ingresen un reclamo a la Contraloría General de la República, para que sea un tercero imparcial el que pida y observe efectivamente las respuestas que ustedes les den. Y ahí tendrán que responder. Y bueno, y lo otro también es que, fíjense, aquí vienen dos grandes problemas, dos grandes temas. Nosotros estamos convencidos que lo que está haciendo el Servicio de Impuestos Internos es ilegal. Pero también cuando uno ve los actos que está haciendo el gobierno y lo que están haciendo los distintos jefes de servicios públicos, algunos, no todos, pero hay algunos que no han actuado con criterio y muy obedientes a las instrucciones de gobierno, van a haber persecuciones. O sea, hay algunas regiones, intendencias que han iniciado sumario, hasta el Poder Judicial, la Corte Suprema señaló el inicio de sumario. Entonces, va a ser un dolor de cabeza, va a ser un problema. Pero después no me cabe la menor duda que esto lo vamos a poder ganar tanto en Contraloría como en tribunales, pero eso es un debate que va a tener que tener cada uno de ellos. Entonces, si estoy dispuesto a dar la pelea, yo documento, hago todo, y después, bueno, enfrentaremos todos juntos estos sumarios y esta cacería de brujas que han tratado de instalar desde el gobierno. Pero si yo no quiero tener problemas, bueno, hago la devolución del bono a través del procedimiento que ahí está estipulado, y después nadie asegura que tampoco lo persigan, porque con las ganas que está el gobierno, hemos sabido que igual están persiguiendo gente que ha devuelto el bono. Entonces, pero por último, también va a tener más tranquilidad que después ya lo hizo. Pero en fin, vuelvo al punto. Y hay otras personas también que muchas nos han señalado que en el sistema aparecieron aprobados para la recepción del bono y no se lo han entregado, sin ningún tipo de explicación. Los tienen bloqueados por ser funcionarios públicos. Eso es ilegal. Entonces, si están en esa situación, reclamen directamente a la Contraloría General de la República porque le están vulnerando un derecho a petición. A usted le corresponde ese bono. Eso está por ley. Entonces, no puede el Servicio de Impuestos Internos actuar de la forma que lo está haciendo. Bueno,
por todos esos antecedentes, nosotros, vuelvo a insistir, tenemos mucha vergüenza con lo que está ocurriendo. Nosotros nunca habíamos visto nuestra institución actuar de la forma que está actuando hoy día con esto. Porque por un lado, o sea, estamos siendo draconianos, interpretando todo en contra de los ciudadanos que piden un bono, pero en las mismas semanas le hicieron perdonazo multimillonario a Penta. A Penta, la empresa que más vergüenza nos ha dado en el país y que destapó el escándalo de corrupción más sistémico que se ha conocido hasta el momento. Entonces, no, es horroroso, es horroroso. Pero vuelvo al punto, yo creo que a ustedes para orientación, así, es algo que está súper claro. Si usted no recibió el correo hoy día, que se tranquila, no tiene nada que preocuparse porque no fue observada y ya tiene su bono. Pero aquellas personas que hayan recibido este correo, contáctense con sus dirigentes y vean caso a caso el paso a seguir, pero habría que hacer ambos recursos, tanto en impuestos internos para hacer la revisión administrativa, pero también a la Contraloría General de la República para poder efectivamente documentar sus temas. Nuestra interpretación es que esto tiene tantos vicios de legalidad que cuando nosotros hagamos las defensas sindicales a través de nuestras organizaciones se van a caer absolutamente. Y eso, pero bueno, hay que ir viendo paso a paso cómo eso ocurre. Eso es lo que les puedo contar, pues, chicas. Muchas gracias, Marco. La verdad que es súper claro, por lo menos a mí me dejó claridad, porque tenemos situaciones de funcionarias que le llegó el correo, ¿cierto? Que algunas tienen el dinero para devolver, pero hay otras que ya utilizaron el dinero y no tienen para devolver, otras que no le ha llegado el correo, y también tenemos situaciones de personas que lo pidieron y no les aparece el ingreso en el banco. Entonces nosotros habíamos instruido, sí, que se comunicaran con el Servicio de Impuesto Interno las personas que no les había llegado el correo para poder saber qué pasó, si efectivamente están dentro de la nómina o no. Lo de Contraloría no lo sabíamos. Entonces sí creo que es súper importante a las afiliados que están acá de APROJUNGI, que pudiesen informarnos. De verdad que ha sido un poco complicado porque es un tema personal. Entonces es justo también decir por qué yo tengo que decirle a mi gremio, en este caso, si lo pedí o no lo pedí. Es un tema, por eso también esta citación fue un poco ampliada, ¿cierto? No fue necesariamente a las personas, sino que quien quisiera recibir la información fidedigna desde la primera fuente, que son ustedes como Servicio de Impuesto Interno, pudiera participar de esta reunión y nosotros después de replicar esta charla para poder orientar, porque también hemos recibido por parte de otros sindicatos, otros gremios informativos donde sí o sí tiene que devolver, porque si no devuelve hay un sumario administrativo detrás. Y eso evidentemente genera incertidumbre, genera miedo, pero creo que hay otras opciones, como bien dices tú, no estábamos en la excepción al principio, ¿cierto? Nosotros de hecho lo cuestionamos como funcionarios públicos, no fue desde el Estado. Nosotros dijimos, no, en realidad nosotros no deberíamos pedirlo por tales y tales razones, pero cuando tú fundamentas de que el grupo, cuando uno ve el grupo familiar y que ves que tu marido quedó sin trabajo, o que hay enfermedad presente, o que tienes familiares, o que dejaste de percibir porque ya no estás haciendo una boleta honorario o no tienes el emprendimiento familiar, es discutible, totalmente discutible, y son muchos los casos. Piensa tú que la gran mayoría de nosotras y nosotros en Junji tenemos un sueldo bastante bajo, y generalmente se hacen pitutos, se hacen clases, los funcionarios estamos haciendo otro tipo de trabajos. Entonces es un número alto que estamos en esta situación. Entonces, la verdad que agradecerte la posibilidad de que nos des de primera fuente lo que corresponde. No sé si hay alguna pregunta por parte de algún afiliado a nuestro gremio, algún dirigente que esté presente para Marco. A mí por acá, Sandra, yo... Hola, Cecilia. Mira, un poco lo que tú decías, acá lo que pasa es el temor que hay con la gente que no les llegó esa notificación y me preguntan, chuta, ¿devuelvo o no devuelvo? Entonces para uno es súper difícil, no, sabes que sí, porque no sabemos qué va a ocurrir. Entonces,
Mi duda es si esa gente que no le llegó la notificación y no devuelve ahora el 30 de noviembre porque no le ha llegado notificación, esa gente igual va a quedar con la incertidumbre de que se le pueda hacer algo, como tú bien decías, que entre, no sé, porque prendan como hizo ya algunos servicios, hacer sumario con su gente. Esa es mi duda, ¿qué se le puede decir a los funcionarios? Ahora Marcos dice que se puede ver después caso a caso o más adelante lo que hace la Contraloría. Entonces, mi duda es esa, ¿cómo tú orientas si ni Dios quiera después le pasa algo, vamos a ser responsables de aquello? Qué No buena sé si me doy a pregunta, explicar. sí, sí, me queda clarito. Qué buena pregunta, Cecilia, porque tiene que ver con el tema de fondo. Fíjate que a nosotros tenemos 17 funcionarios supuestamente observados y todavía no llegamos a esa nómina de 17 funcionarios, porque la gente tiene miedo, tiene vergüenza, porque llevamos meses que los vienen apuntando con el dedo, lo han tratado de delincuentes abiertamente, de aprovechadores, de fraude al fisco. Esos han sido los Exact- epítetos que han venido desde las autoridades de gobierno. Entonces, Exactamente. cuando tú lo ves así, lo primero que hay que tratar de hacer es poner la pelota en el suelo, en términos futboleros, y mirar la cancha y decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Eh, y por eso nosotros hacemos todo este análisis, Cecilia, pero lo que la gente te pide es certeza. Te pide certeza, dime que no me va a pasar. Y uno no puede dar certezas. Uno lo que puede dar Exacto. es explicaciones, respuestas y orientaciones. Las decisiones finalmente las va a tomar cada uno de ellos. Yo no le puedo dar certezas que mi contraparte no va a actuar de forma absurda como lo está haciendo este gobierno. Porque lamentablemente todas las semanas nos da un ejemplo distinto en algún ámbito de la gestión pública de que no están pensando con criterio de país, de Estado, sino que con una mirada absolutamente ideologizada. Ellos quieren perseguir a funcionarios públicos. Ellos creen que nosotros somos la gracia del Estado y que debiéramos externalizarlo todo. Es terrible decirlo de esa forma, pero o sea, nada asegura de que no va, incluso devolver el bono no asegura que te hagan un sumario. Porque algunos están hablando que haberlo pedido era ya una falta grave de la probidad. Mm. Ok, comprendo. Sí, la verdad que concuerdo totalmente con Marcos, porque ya el hecho de haberlo pedido, ellos pueden cuestionar. Y si las personas que pidieron devuelven, ¿cierto? Las que no tienen información, no, que no les llegó la carta y quieren devolver, tienen que dirigirse al Servicio de Impuestos Internos, a la plataforma virtual, ¿cierto? Pero ahí hay un... ¿Sí? Tuvo un momento de TR, parece, ¿no? Sí, Sí. Ya, se fue un rato. me parece. ¿Hasta dónde queda? No sé qué hasta dónde se No, que escucha. fue lo que le estaba diciendo, orientarles que las que no le han llegado la carta, ¿cierto? Ujú. Tienen que hacer la consulta en Servicio de Impuestos Internos. No. Los que no les han llegado la carta, quédense tranquilas. Ah, Nadie ya, los ha observado. Los que ok. no han recibido la carta no fueron observados, ya tienen su bono y no tienen que devolver ni preocuparse por nada. No hay que devolverlo aunque sea Solo, funcionario público, no tiene que devolver. no, Ya, nada. No, ya, los que le La llegó la pega no es, notificación. los que le llegó la Pero notificación son los que nosotros tenemos que acompañar. Y tenemos que eso pescar no, caso a caso, revisar sus antecedentes, hacer la presentación en impuestos internos a través del CISPAD y en Contraloría. Son los dos lugares que hay que juntar. Ujú. ok. Ya, Ya, ahí no nos queda claro. Entonces, solamente el que le llegó la notificación, el que debemos ujú. orientar y que debemos ver Orientar y acompañar. y acompañar, y nosotros con Pero, una presentación en la Contraloría, y ante el evidentemente. Servicio de Impuestos Internos. Lo que sí, el otro comentario iba a hacer es que todas las organizaciones sindicales debiéramos también entender de que el sumario administrativo como institución tiene que ser absolutamente modificado. Es el único sistema de justicia que permanece todavía en Chile absolutamente anacrónico. Fíjate que tiene todo el lenguaje criminal. Tú eres un imputado, tienes un fiscal, tienes que rendir pruebas. Es como nos tratan de delincuentes a priori. ¿Dónde está el derecho a la legítima defensa? ¿Dónde está la presunción de inocencia? No hay nada de eso. Entonces, nosotros debiéramos efectivamente actuar ahí. Pero bueno, lo importante también es que ayer la señal que da el Contralor es que no va a aceptar estos sumarios. Estos sumarios van a poder ser dados vueltas por Contraloría. Entonces, y ahí viene la segunda vuelta. Eh,
Porque por un lado, la Ceci quiere darle una certeza que es imposible dárselo a la gente. Estamos en momentos absolutamente inciertos, pero lo que nosotros tenemos claro es que si llega a haber un sumario, nosotros vamos a hacer todas las defensas respectivas, pero la señal que nos dio la Contraloría ayer fue contundente, de que nosotros vamos a poder revertir sumarios a través de Contraloría, porque no hay sustento jurídico para hacer lo que están haciendo. Y también hay otro punto que hay que volver a mirar. ¿Por qué tenemos esta obligación de que se metan en nuestra vida privada? O sea, si yo pido este bono, lo pido en mi calidad de ciudadano, no en el ejercicio de mi función como trabajador o trabajadora pública. Entonces, y simplemente por pedir algo yo no estoy cometiendo ni un delito, ni una falta. Entonces, esto conceptualmente no resiste análisis y debiese generar una respuesta contundente de todas nuestras organizaciones sindicales. Y ahora, perdón, Marco, existe lo que es el préstamo clase media, que también nos consultan si pueden pedirlo, si no pueden pedirlo. Son exactamente las mismas conversaciones para el préstamo. Si yo tuve una reducción de ingresos y yo lo pido, yo lo tengo derecho a pedirlo. No. La ley nunca me excluyó. Pero el préstamo, la diferencia es que yo lo tengo que devolver con los años tributarios siguientes que me van a hacer en un fondo un descuento de mi evolución de impuestos. Ese es el sistema. Así es que ejerzamos nuestros derechos nomás. Bueno, agradecerte, Marco, la verdad que nos has clarificado bastante. Nosotros vamos a desplegar en nuestras bases esta charla informativa para darle claridad a nuestros funcionarios afiliados a Procungi, en cuál es la orientación, ¿cierto?, de que lo que ellos deben de realizar, y efectivamente acá hay un derecho que estaba y que después después pretende ser sancionado por parte del Estado en este caso, y se puede defender. O sea, eso está claro que se puede defender, y aquí pasa a un tema ya más bien personal, familiar, y no solamente por el hecho de ser funcionario público, no haberlo pedido. Creo que ha sido súper claro, y muchas gracias de verdad por el espacio, por tu tiempo, para poder aclarar nuestras dudas. Muchas gracias. De nada, un placer enorme trabajar con ustedes y mis respetos por la tremenda pelea que se han dado por la defensa de la educación parvularia en Chile. Así que Ya, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias.